Nuestra queridísima amiga y colega, la doctora Flor Garcilaso. Bienvenida, hermosa. Muchísimas gracias por el honor de tenerte aquí en esta charla. Muchas gracias a ti, Eli, querida. Es un gusto muy, muy grande para mí estar con ustedes. Me siento muy afortunada de que me hayan invitado a poder compartir pues un poco de mi experiencia en el consumo del Inmunocal y pues toda la trayectoria que yo he tenido a lo largo de estos, dice 6, pero ya son casi 7 años que estamos recomendando el Inmunocal y donde se ha vuelto para mí una gran, gran misión de vida el compartir esta información. Así que felicidades a quienes están conectados por primera vez, porque seguramente al escuchar esta información van a abrir la puerta a un nuevo estilo de vida, a una diferente calidad de vida y calidad en su salud. Así que gracias, Eli, por la invitación. Gracias, doctora Flor. Cuéntanos, hermosa, ¿quién es Flor Garcilaso? Y en esta trayectoria médica, ¿qué has visto, hermosa? Voy a dejar de compartir tu currículum para que te vean a ti completamente. ¿Quién es Flor Garcilaso, hermosa? Cuéntanos. Claro que sí, pues miren, yo estudié, como ya escucharon en el currículum, hace, ya muchos años, la carrera de médico cirujano. Cuando terminé la carrera empecé a buscar empleos y pues todo me fue llevando al área de la nutrición. Yo ya tenía a mi niño, bueno, me casé, terminé la carrera, me casé, nace mi primer niño que tenía problemas de salud muy complicados, entonces yo buscaba empleos que fueran únicamente de medio tiempo para poder estar con él y poder atenderlo y cuidarlo yo misma. Y esos empleos pues fue como que se fue dando en el área de la nutrición, pero me di cuenta que tenía que estudiar más en esa área y entonces empecé a estudiar algunos diplomados también en la Universidad Nacional Autónoma de México relacionados con la nutrición y me empezó a encantar y me empecé a enamorar del tema de la nutrición al ver cómo es que con una correcta alimentación, con una correcta suplementación, podemos mejorar drásticamente la calidad de vida de las personas y también evitar las enfermedades. Entonces empecé también a tomar eso como también como una misión de vida, de el enseñarle a las personas, más allá de dar una dieta, de dar un plan alimentario para bajar de peso y esas dietas que te dicen, hazla un mes y baja tantos kilos más. La nutrición va mucho más allá. A mí me encanta enseñarle a la gente cómo comer. Los alimentos que les ayudan, que los nutren, que les dan energía, cuáles son los alimentos que perjudican y que por el contrario nos pueden provocar enfermedades. Eso es algo que a mí me encanta y me apasiona. Y justamente, pues todo nos fue orillando a llegar a Inmunotech con el tema de salud de mi niño que tenía un problema de asma severo, que ya habíamos visto a muchos especialistas, ya habíamos probado de todo, cuidábamos incluso mucho su alimentación y seguía presentando las crisis de asma. Entonces llega un primo de mi esposo, que seguramente lo conocen algunos de ustedes, Juan Navarro, y entonces Juan, sin ser médico, me dijo, Flor, hay algo que le está ayudando a las personas en salud. En asma específicamente mencionó la palabra y pues era el tema que yo estaba buscando resolver con mi niño. Y eso pues me llevó a investigar, a estudiar, a adentrarme en el tema más de la suplementación y en específico del inmunocal. Y pues me encantó cuando vi los estudios clínicos, los avales internacionales, todo el respaldo. Dije, ¿cómo? O sea, es un nutriente que hasta tiene estudios clínicos hechos en humanos, como que eso no se me hacía algo común, esto era totalmente diferente. Así es que, pues dije, ok, ya entendí que le puede ayudar a mi niño. No sabía todavía el alcance o la magnitud del beneficio que le podía traer a su salud. Se lo empecé a dar cuando él tenía 3 años de edad y rápidamente disminuyó los síntomas de las alergias. Y déjenme decirles que desde que él toma Inmunocal, que fue hace ya casi 7 años, no ha tenido una sola crisis de asma.
Entonces, cuando yo vi toda esa mejoría Wow. significativa, sí, yo dije, yo tengo que ayudar a la gente con esto. Además de la medicina convencional, además de la alimentación, pues complementar los tratamientos con el inmunocal. Y pues así es como avanzamos y como empezamos mi esposo y yo, porque después mi esposo, bueno, a la par, nos sumamos a la par a la empresa. Y bueno, ahora pues gracias a Dios tenemos un equipo internacional y eso significa que hemos ayudado a miles de personas en el área de salud, en el área del crecimiento personal y pues por ende pues la economía, ¿no? Así es, Eli. Entonces ahora pues compartir esta información es una gran, gran misión de vida para mí. Gracias, Flor. Pues sí, quienes te conocemos sabemos que lo compartes con esa gran misión porque como médicos sabemos, pues es increíble, ¿no? Aunque tú des los tratamientos farmacológicos, vaya, hay varias enfermedades, no quiero decir que todas, pero hay varias enfermedades que desafortunadamente no responden a pesar de llevar el tratamiento médico solamente, ¿no? Cuéntanos, Flor, ¿cuál es el impacto de las enfermedades crónico-degenerativas, específicamente hablando de la diabetes? Pues bueno, esta yo les comento que es otra pandemia, ya que sufrimos desde hace varios años, al menos aquí en México, pues ya tiene mucho tiempo, que es algo en verdad alarmante. Cuéntanos cuál es el impacto que tienen estas enfermedades crónicas, hablando específicamente de la diabetes. Claro, Eli, pues mira, qué bueno que lo mencionas en relación a la pandemia, porque justamente pues son muchos más los casos de personas que han muerto por diabetes que por esta enfermedad viral que provocó la pandemia, ¿no? O sea, si nos remontamos a la historia y entonces decimos, bueno, ¿y por qué no se le da tanta importancia, ¿no? ¿Y por qué no tantas medidas de prevención y etcétera? Pero bueno, mira, una persona que empieza a elevar sus niveles de glucosa, en un principio puede ser que no tenga síntomas aparentes, a lo mejor más cansancio, debilidad, uno que otro dolorcito. Por ahí de repente empieza a presentar que más hambre, más sed, que va más al baño, ¿no? Y dice, ah, pues tengo sed, tomo más agua, tengo hambre, como más, ¿no? Y listo. ¿No? Pero no saben que realmente ya se está germinando la diabetes. De hecho, cuando a una persona le diagnostican la diabetes es porque por lo menos ya tenía 5 años con la enfermedad. Y el problema es que toda esa azúcar elevada en sangre va ocasionando daños severos. El azúcar debe estar dentro de los órganos para proporcionarnos energía. Entonces el problema de la diabetes es que ese azúcar no llega o glucosa no llega a los órganos, se queda a nivel de la circulación. Y entonces esa hiperglucemia o elevación de la glucosa en sangre es lo que provoca mucha oxidación celular. Entonces, ese vaso sanguíneo que está saturado de glucosa empieza a producir radicales libres y esos radicales libres dañan la estructura del vaso sanguíneo y afecta principalmente los vasos más pequeñitos en un principio y posteriormente ya los grandes vasos. Cuando ya afecta a los grandes vasos es porque ya hay problemas muy complicados de resolver como un pie diabético, como insuficiencia renal, ¿no? Y los ojos pues también son órganos que se empiezan a afectar por elevación de la glucosa. Y es bien chistoso porque hay pacientes que yo les pregunto, haciéndoles la historia clínica o interrogándolos, ¿qué cifras de glucosa maneja? Ah, no, yo estoy controlado. Ok, ¿qué cifras de glucosa maneja, no? No, pues manejo 120, 130. Y entonces piensan, es una falta de información, ¿no? Que el no estar tan elevada la glucosa no van a tener efectos secundarios, pero no es así. Simplemente con tener cifras arriba de 100 miligramos por decilitro en ayuno ya es hiperglicemia. Entonces quiere decir que nuestros vasos sanguíneos ya se están dañando, ya están sufriendo. Y entonces es un problema que cuando empieza se puede detener. Pero cuando sigue avanzando, cuando la persona toma sus medicamentos, a lo mejor medio hace la dieta, pero la hiperglicemia ahí sigue, ¿no? Hay quienes manejan cifras de 400 y están como si nada, o hay quienes pueden manejar cifras de 120, quizás 150, y más o menos están bien, ¿no? Entonces, mientras se sientan bien,
como que no hacen mucho caso a los niveles de glucosa, pero toda esa hiperglicemia empieza a destruir los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos a veces van a la par de todos los nervios, de toda esa estructura nerviosa que baja desde el cerebro, nuestra médula y recorre a todos los órganos. Y entonces ese vaso sanguíneo que está dañado, que ya no le está llevando suficientes nutrientes y oxígeno a los nervios, pues entonces empieza a dañar el nervio. Y cuando se daña el nervio se origina algo que se le llama neuropatía, que puede empezar simplemente con un dolor, con un dolor tipo ardor, con una sensación de aumento de la temperatura, y entonces el paciente pues no le da mucha importancia porque son síntomas sutiles que tolera. El problema es que ya se está dañando toda esa estructura del vaso sanguíneo y entonces el paciente llega a un punto en que pierde la sensibilidad. Y primero tiene mucho dolor, pero llega al punto en que pierde la sensibilidad y dice, ay, pues qué padre, ¿verdad? Porque ya no me duele. Sí, ya no le duele, pero ya no siente, ya no tiene nada de sensibilidad y entonces no responde a estímulos dolorosos, estímulos de simplemente un calzado inadecuado que le puede provocar hasta una úlcera diabética, ¿no? Y hay pacientes que ya tienen el daño, que ya perdieron sensibilidad a la temperatura, al dolor, y entonces traen la úlcera y no se dan cuenta hasta que sangra, hasta que empieza a oler mal, hasta que realmente el familiar le dice, oye, ¿qué tienes en el pie? ¿No? Y ahí pues ya son problemas mucho más severos de atender. Y bueno, eso hablando del pie diabético, pero ¿qué pasa? Que llega un punto en que pues se necrosa y pues hay que amputar. Cuando ya se necrosa, cuando el tejido ya está muerto, pues ya no hay más que hacer más que amputar, ¿no? Pero es algo que se puede evitar y se puede prevenir con la información correcta. Y luego está también el tema de los pacientes con insuficiencia renal, que pasa exactamente lo mismo. Se va dañando la circulación y esa circulación pues daña los microvasos o los vasos más pequeñitos que irrigan a los riñones y entonces ese riñón no tiene suficientes nutrientes, suficiente oxígeno para poder trabajar y entonces el riñón, que es como una coladera, se empieza a tapar y ya no filtra correctamente, ¿no? Y pierde proteínas, pero pierde nutrientes y ya no elimina todas las toxinas. Entonces es un tema bien complicado. Y pues luego está también el tema del tema de la retinopatía diabética, que las venitas, las arterias de los ojos son de las más pequeñitas, entonces son de las primeras que se empiezan a dañar, se empiezan a lesionar, el paciente empieza a perder la vista y dice, bueno, pues voy a que me operen y les hacen la cirugía láser y les limpian el ojito, pero no acaba ahí el problema. Mientras no controlen el problema de base, que es la hiperglicemia, pues el problema va a seguir desarrollándose, ¿no? Y entonces es como si les pusieran un parche, pero todo el problema se sigue germinando de base. Y además, ¿no? La hiperglicemia simplemente es la consecuencia de que el páncreas ya no está trabajando correctamente, de que ya no produce una insulina de buena calidad, que la insulina es como el transportador de la glucosa de la sangre hasta los tejidos. Pero si esa insulina no es de buena calidad o si nuestras células están dañadas y los receptores que reciben a la insulina se dañan, pues entonces esa insulina ya no va a poder hacer ese efecto de transportar la glucosa de la sangre hasta los tejidos. Entonces es un problema bien complicado, ¿no? Y a veces pensamos pues que simplemente con la medicación es suficiente, pero la medicación nada más es como tapar el hoyo, ¿no? Como disimular, pero no le estamos ayudando al páncreas a que trabaje correctamente, a que produzca insulina de buena calidad, no estamos ayudando a las células a que se regeneren y que entonces los receptores de insulina puedan recibir esa insulina. No, eso no pasa con la medicación. La medicación es más la misma insulina que se inyectan los pacientes que ya no la producen, lo único que hace pues es bajar los niveles de glucosa en sangre. Y claro, funciona temporalmente mientras el paciente se lo esté tomando, pero ese no es el problema de raíz, ese simplemente es, digamos, el síntoma o la consecuencia. Entonces, que un paciente tenga niveles altos de glucosa por periodos prolongados, pues es un tema pues muy complicado de resolver, ¿no? Y que mientras más pase el tiempo y más descontrolado esté una persona, pues peor va a ser la evolución de su padecimiento y su calidad de vida.
¿no? Entonces, el tema de la diabetes es un tema que hay que controlarlo desde, es más, hay que prevenirlo, ni siquiera esperarse, ¿no? Allá tener la enfermedad. Pero cuando ya está la enfermedad, pues claro que hay que tomar otras medidas más drásticas para poder ayudar a tener ahora sí un control de los niveles de glucosa y limitar el avance de la enfermedad, ¿no? Así es, Eli. Dijiste algo súper importante, Flor. Dijiste prevención, o sea, bueno, primero que nada, nosotros como médicos sabemos que aunque no estén los síntomas fuertes, aunque no te estén ahora sí que pues presionando ahí en tu día a día, hay síntomas subclínicos que ya nos hablan de que la enfermedad está descontrolada, esa fatiga, esos dolores de cabeza, esos cambios de humor, ¿verdad? Por las neuropatías que pueden ser a todos los niveles. Eso nos habla de que ya hay algo descontrolado. Lo mencionaste ahorita para quienes recién se van conectando, tan solo el hecho de tener por arriba de 100, ¿verdad? Miligramos por decilitro en ayunas, en un destroxis o en una glicemia, eso ya nos habla de un problema. Pero ¿qué pasa? Bueno, la medicación o los fármacos, pues te van a ayudar, como bien nos ha dicho Flora, a disminuir esas cifras, pero no te van a corregir lo que está pasando adentro de tu cuerpo, ese daño celular que ahorita nos mencionaba Flora algunas de las complicaciones, pero es bien triste verlo en jóvenes. ¿Qué has visto tú, doctora Flor, en estos últimos años, en estos últimos, por decir, 10 años, con respecto específicamente a esas complicaciones? Mencionabas insuficiencia renal, retinopatía, úlceras, que antes eran en personas pues ya de mayor edad y ahora son en jóvenes. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia con estas complicaciones. Sí, Eli, fíjate que justamente cuando trabajaba yo en la cámara hiperbárica, ahí llegaban muchos pacientes ya con la úlcera, que incluso ellos se daban de alta voluntaria en el hospital porque en el hospital ya los iban a amputar. Y entonces ellos veían la cámara hiperbárica como una opción, ¿no? Al tratamiento. Y claro que temporalmente pues les ayudábamos, pero veía tantos casos en jóvenes, personas a lo mejor entre 30 y 40 años que llegaban a punto de la amputación, ¿no? Entonces era terrible, o sea, y pasaba cada semana, por lo menos teníamos un paciente así a la semana. Entonces era bien, bien complicado porque antes se creía que la diabetes, la hipertensión eran enfermedades de adultos mayores, ¿no? Como que de los 60 para arriba, y no, la realidad es que el estilo de vida, el estrés, la vida sedentaria, la mala alimentación, la falta de ejercicio, todo eso, y los alimentos de mala calidad, todo eso pues ha llevado a que enfermedades crónico-degenerativas se presenten en personas cada vez más jóvenes. Y bueno, está por ejemplo la diabetes tipo 1, que es o juvenil, ¿no? Que se da en personas más jóvenes, pero ese es un problema autoinmune que es diferente a la diabetes tipo 2, que es la que se origina por factores genéticos, por un estilo de vida sedentaria, que es la más común en todo el mundo y que antes se daba en adultos mayores y que ahora lo estamos viendo hasta en jóvenes de 20 años. Y tiene que ver con el estilo de vida, ¿no? Entonces es terrible porque también algo que yo he visto en mi experiencia es que mientras más jóvenes presentan la diabetes tipo 2, más acelerada es la evolución y más rápido presentan las secuelas propias de la enfermedad, ¿no? Entonces sí, es terrible y es muy triste ver a una persona joven que esté a punto de la amputación, ¿no? Cuando debería estar en los años más activos y productivos de su vida. Entonces, y claro que podemos ayudarles, ¿no? Pero pues claro, mientras más complicado llegue el paciente con nosotros, pues más difícil va a ser el tratamiento y más complicado y más costoso y tiene más repercusiones no solo en el paciente, sino en toda la familia, ¿no? Y hasta económicas, morales, ¿no? Cuando hay un paciente enfermo, pues repercute en todos los integrantes de la familia. Entonces, la calidad de vida de la familia, pues definitivamente es muy diferente, ¿no? Así es. Así es. Bueno, yo creo que así como a mí me dejó la información que nos vas a compartir con los ojos cuadrados, porque yo no estaba acostumbrada a ver esto en los pacientes, pero cuando lo combinas con nutrición, la nutrición es increíble.
Ujú, Cuéntanos, doctora Flor, ¿cuál es tu experiencia específicamente con el inmunocal, hablando de este nutriente celular? En este tipo de casos, bueno, en algunos cuando van comenzando la enfermedad y en otros casos, así como los que nos estás describiendo, casos de gravedad, casos de urgencia, casos donde también ya están a punto de amputación. ujú. Sí, pues sí, mira, sí, he visto casos de todo tipo. Pues es que si partimos del hecho de que todo se complica con la oxidación celular, que la hiperglicemia produce la oxidación celular y que esa misma oxidación celular es lo que provoca el daño al páncreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente puede estar sano, pero empieza a tener más estrés, empieza a cambiar su estilo de vida, empieza a consumir más alimentos altos en azúcar, que es lo que más dispara la glucosa, o también las grasas, ¿no? También eso contribuye. Entonces empieza a tener todo ese deterioro, empieza a producir mucha oxidación celular y todo eso va dañando al páncreas, que es el órgano que produce la insulina, va dañando los mismos receptores de la insulina, entonces la insulina ya no es la misma. Entonces ahí estamos en el estado de prediabetes, ¿no? Cuando todavía se puede revertir. ¿Qué sucede? Que si en ese momento el paciente es consciente del riesgo que tiene a futuro, es consciente de que si no hace cambios en ese momento, posteriormente va a ser más difícil controlar la enfermedad. Si en ese momento ese paciente puede hacer los cambios y entonces empieza a consumir una dieta baja en carbohidratos, sobre todo carbohidratos que rápido nos elevan la glucosa o de rápida absorción, las harinas, las pastas, arroz, maíz, ¿no? Lo siento por quienes comen tortillas y arroz, ¿no? Pero bueno, además ahora se sabe que pues tanto el maíz como el trigo pues ya no tienen la misma calidad que tenían antes, ¿no? Ya no son tan naturales como antes, y menos en las grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México todo es procesado, entonces, todo eso va dañando nuestras células, todo eso va contribuyendo a que suba más rápido la glucosa, a que más rápido se produzcan daños por la oxidación celular o estrés oxidativo, que se dañen nuestras células y entonces es como una cadenita y un círculo vicioso. Pero si en ese momento el paciente hace conciencia, se informa sobre todo, ¿no? O sea, entiende la enfermedad, entiende que la dieta es básica para ya no seguir elevando los niveles de glucosa. Entonces, en ese momento se puede revertir ese proceso. O sea, si ese paciente cambia la dieta a una dieta alta en vegetales, alimentos vivos, ¿no? Por llamarle de alguna manera, vegetales frescos que nos van a aportar mucha fibra, porque la fibra ayuda ayuda a que el sistema digestivo pueda controlar mejor y metabolizar mejor los carbohidratos, ¿no? Entonces es muy importante una dieta alta en fibra a base de vegetales frescos y que además nos van a dar vitaminas, minerales, etcétera. Entonces todo eso nos ayuda. Ahora, ¿qué sucede? Si hablamos de que la base del daño es la oxidación celular y que si el inmunocal eleva el glutatión, y el glutatión es uno de los principales antioxidantes de nuestro cuerpo, de hecho es el antioxidante maestro, vamos a poder ayudar a nuestro cuerpo a que de una manera más efectiva controle esa oxidación celular y que no se presente todo ese daño. Entonces ese glutatión va a ayudar a limitar la oxidación celular desde los vasos sanguíneos que ya están sufriendo con la hiperglicemia, hasta el páncreas que ya no trabaja correctamente, hasta en la calidad de la formación de la insulina, en la calidad de esos receptores de la insulina. Entonces, a ese nivel es donde va a ayudar el glutatión. O sea, el inmunocal no es que ayude, el inmunocal simplemente le va el glutatión, ¿verdad? Pero hasta la fecha, pues es la manera más segura y probada y efectiva de elevar los niveles de glutatión. Entonces, tomamos inmunocal, elevamos el glutatión, ayudamos al páncreas, ayudamos a toda esa insulina a que haga esa función de transportar la glucosa de los vasos a los órganos, que es donde debe estar para que se metabolice y se convierta en energía. Y además vamos a disminuir el daño de la hiperglicemia en los vasos sanguíneos. Entonces vamos a limitar el avance de la enfermedad. Pero, ¿qué sucede cuando ya tenemos a un paciente que ya es de larga evolución, que lleva muchos años con hiperglicemias, a lo mejor de 110, 120, no tan elevadas, ¿no? O tal vez sí,
Pero hay personas que viven años, o sea, 20 años, 25 años con cifras arriba de 100, ¿no? De repente la bajan un poquito, bueno, llega ese paciente de larga evolución, ¿no? Entonces, muchos fármacos, a lo mejor ya hasta se inyecta insulina, porque su páncreas ya definitivamente, ya se murieron las células que producen la insulina, ya no tiene, entonces hay que inyectarle insulina, ¿no? Y está bien porque es la manera más rápida de bajar esos niveles de glucosa tan elevados. Entonces le empezamos a dar el inmunocal, elevan sus niveles de glutatión y volvemos a lo mismo, va a disminuir la oxidación celular. Entonces vamos a detener con el daño progresivo de la enfermedad. Cuando hay una célula viva, esa célula se puede regenerar. Esa célula puede volver a trabajar correctamente. Claro que si el páncreas pues ya no tiene células que producen la insulina, o sea, ya se murieron, pues no las vamos a revivir, ¿verdad? No hay nada que lo reviva. Pero sí podemos ayudar a que esas células que todavía están vivas y que están sufriendo porque tienen muchos radicales libres, pues disminuyan los radicales libres, mejoren su función y entonces sí poder ayudar al paciente a que tenga un mayor control de la enfermedad. Y entonces hemos visto casos de pacientes que a lo mejor ya se inyectaban 50 unidades de insulina, empiezan a tomar el inmunocal a la par de su tratamiento médico, a la par de la dieta correcta. Y ahora el médico le dice, ¿sabe qué? Vamos a bajarle ahora a 20 unidades de insulina, ¿no? Eso sí ha pasado. O pacientes que se tomaban 5 o 6 pastillas al día para bajar los niveles de glucosa y ahora solo se toman dos, ¿no? Eso también hemos visto. Y está el caso extremo de los pacientes que ya llegan con pie diabético, con la úlcera, pacientes que incluso han llegado pues ya con necrosis. Si tienen zonas de necrosis, no hay más que la amputación. Pero si pasa algo, que a veces la zona de necrosis nada más es en un ortejo o en un dedito del pie, ¿no? Y pues sí, y vemos que la oclusión arterial o vascular, o sea, se forma, se tapan los vasos sanguíneos y ese es el problema, está más arriba. Y entonces en el hospital le dicen, no, pues hay que amputarle hasta arriba de la rodilla, porque ahí es donde está la oclusión, ¿no? Pero ¿qué sucede? Si a ese paciente rápidamente le elevamos los niveles de glutatión, o sea, eso es un estado grave. Entonces le elevamos rápidamente los niveles de glutatión, le damos dosis altas de inmunocal, rápidamente bajamos esos niveles de oxidación celular, nuestros vasos sanguíneos tienen la capacidad de regenerarse, de formar nuevos vasos sanguíneos y entonces puede ser que ese piecito recupere la sensibilidad, recupere esa circulación o mejore. Quizás no al 100%, pero hasta cierto porcentaje pues le va a beneficiar. Y entonces en vez de amputarle toda la pierna, pues le amputan solamente la zona necrosada, ¿no? Y claro, va a necesitar muchos antibióticos, va a necesitar muchos tratamientos, ¿no? Que se complementen. Pero si consideramos que el inmunocal al elevar el glutatión, ese glutatión actúa a nivel de desinflamar, de regenerar, de disminuir la oxidación celular y que además fortalece el sistema inmunológico para que el cuerpo se pueda defender de una manera más efectiva de las infecciones, pues entonces ese paciente va a tener un mayor control de la enfermedad y podemos limitar el avance de la enfermedad, ¿no? Entonces depende de cada caso, pero definitivamente de que les va a beneficiar, les va a beneficiar. No estamos hablando de que el inmunocal sea mágico, milagroso y les vaya a curar o vaya a revivir las células muertas, no. La diabetes no se cura, pero sí se puede controlar. Y es un tratamiento integral, o sea, debe ser siempre el inmunocal a la par de los tratamientos médicos. Ya será su médico el que se encargue de ir bajando la dosificación de medicamentos. Solo el médico puede hacerlo, el médico tratante, ¿no? Ni siquiera la persona que te va a recomendar el inmunocal, tu médico tratante. La dieta, que es súper importante, o sea, de nada sirve que tú estés tomando muchos medicamentos, que te estés inyectando mucha insulina, que estés tomando tu inmunocal, si sigues metiendo y metiendo cantidades muy elevadas de carbohidratos en tu dieta, de nada sirve. Así que por favor considera que el tratamiento de la diabetes es un tratamiento integral. Si tú quieres tener calidad de vida, si quieres limitar el avance de la enfermedad,
haznos caso, por favor, y investígale, entiende cómo se produce la enfermedad, cómo es que se va desarrollando todo este daño, porque yo creo que el principal problema de un paciente con diabetes es la falta de información. ¿No? El pensar que simplemente con tomar una pastilla, pues ya van a estar bien y no. La enfermedad no es nada más así. Sin embargo, cuando tú haces todo esto, sí puedes tener grandes beneficios, ¿no? Y he visto cambios drásticos en personas que toman el inmunocal, ¿no? Así casos de personas que pues ya les iban a amputar porque ese pie ya estaba muy feo y entonces van con el médico correcto que les hace una limpieza de esa herida correcta, que les debrida o les retira todo ese tejido necrosado, ese tejido muerto. Y incluso en la zona expuesta de tejido vivo, de donde se ve músculo, tendón, ligamento, sobre ese tejido limpio y sano, ahí les aplican el inmunocal de manera tópica. Y por supuesto que les va a ayudar, ¿no? Ayuda porque pues va a elevar el glutatión de manera tópica y ayuda, más lo que se estén tomando, más lo que se puedan aplicar, definitivamente les va a ayudar bastante, pero sí deben tener un control con el médico tratante que le esté supervisando esa ulcerita, ¿no? Porque hay veces que el paciente dice, no, pues como sea, yo me lavo cuando me baño y me echo el inmunocal y no. Hay que revisar el tejido, hay que limpiarlo realmente, hay que debridar y pues el paciente en casa no lo va a poder hacer, ¿no? Necesita hacerlo un profesional que esté capacitado para hacerlo, ¿no? Pero sí hemos visto cambios muy significativos en personas que están consumiendo el inmunocal y que están elevando sus niveles de glutatión. Así es, Eli. Gracias, Flor. Algo que es bien común, mira, acá tienes aplausos y desde España, ¿verdad? Sí, bien recuerdo desde Barcelona. Fíjate, Flor, hemos visto, pues ya como, ahora sí que como muchas personas, que las enfermedades generalmente, yo les digo de manera chistosa, ¿no? Son muy chismosas. Generalmente la diabetes va y le habla a la hipertensión, o la hipertensión le habla a la diabetes, o viene esta cuestión de triglicéridos y colesterol alto, y luego ya por todos esos fármacos que hay que tomar, pues viene la gastritis, o pues esas situaciones, ¿no? De que la medicina tradicional, desafortunadamente, no es que sea mala, es necesaria, como bien nos decía Flor, pues debes de buscar esa atención médica, pero es increíble cómo a pesar de que las enfermedades son muy chismosas, cuando tú trabajas desde esta base, como nos explicaba la doctora Flor, desde el inicio de la enfermedad, vas viendo cómo van, ahora sí que equilibrándose todos esos niveles y van disminuyendo. ¿Qué ha visto Flor, la doctora, verdad, como médico en estas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, dislipidemia, que es colesterol o triglicéridos altos? Ajá. Sí, es que sí, generalmente va de la mano. Una persona que no lleva un estilo de vida saludable, pues no es que nada más coma mucho pan, ¿no? Por decirlo. Si es que también pues va y come otras cosas, ¿no? Y por ejemplo aquí en la Ciudad de México, que pues en cada calle hay una taquería, ¿no? Y entonces, pues no es nada más el pan, no es nada más la pasta, ¿no? Pues son las grasas saturadas, o también pues todos esos alimentos producidos que ya no son naturales, que pensamos que son saludables, ¿no? Y están los enlatados, los embutidos, un montón de sustancias químicas que contienen, que es lo que hace precisamente que todo se dispare, el colesterol, los triglicéridos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que me dicen, no, es que yo casi no como carne, ¿no? Y tienen los triglicéridos muy altos, ¿no? Entonces es falta de información, o sea, los triglicéridos no se elevan por la grasa, se elevan por el azúcar que en exceso se convierte en grasa, ¿no? Entonces es lo que mucha gente no sabe. Entonces es todo eso, el desajuste de la enfermedad, los alimentos altos en sodio. Por ejemplo, algo que pues muchos no saben, ¿verdad? Porque los medios de comunicación no los dicen, pero una rebanada de jamón, ¿no? Que es un embutido, o una rebanada de pan de caja, tiene la cantidad de sodio que una persona necesita al día. Imagínate, ¿no? Entonces, y no nada más una persona se va a comer una rebanada de jamón, a veces se come dos o tres, se come los dos panes porque es el sándwich, ¿no? Y luego se lo damos a los niños pequeños. Entonces,
es bien complicado, ¿no? Y todo eso no lo sabemos porque pues no nos lo dicen, porque la mercadotecnia nos dice otras cosas. O vamos al supermercado y en el pasillo que dice productos para pacientes con diabetes, ¿no? Y a la hora de que realmente nos ponemos a revisar las etiquetas, pues estamos viendo que no, que tiene muchísima glucosa, ¿no? Entonces, muchísimos carbohidratos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha información porque todas estas enfermedades van de la mano. Es muy común que un paciente de repente tenga mucho dolor de cabeza, que se desmaye, va al médico y que es aparentemente sano y resulta que pues tiene glucosa alta, colesterol alto, triglicéridos, ¿no? Por ahí el hígado ya graso y para colmo la presión arterial elevada, ¿no? Entonces, es súper común que vayan de la mano y todo tiene que ver con la oxidación celular. Entonces, si ya sabemos que vivimos en un planeta muy contaminado, porque hasta aquí en la Ciudad de México, pues hasta el respirar hace que produzcamos radicales libres, ¿no? Entonces, pues hay que prevenir, definitivamente hay que hacer algo para ayudarle a nuestro cuerpo a desintoxicarse, a que nuestro cuerpo pueda metabolizar todo eso que comemos, o que respiramos para ayudarle a nuestras células a que puedan mantenerse sanas y trabajar correctamente, ¿no? Y tener un mayor control de las enfermedades. Así es que generalmente van de la mano y no hay otra más que la dieta y elevar los niveles de glutatión con inmunocal. Así es, Querida Eli. doctora Flor, cuéntanos cuál fue la conexión que hizo la doctora Flor como médico con Inmunotech. ¿Qué fue lo que impactó ahora sí que a la doctora Flor? ¿Qué fue lo que convenció a la doctora Flor para no solo dártelo a tu familia, ¿verdad? Nos comentabas al principio a tu hijo, sino compartirlo y como médico recomendarlo, porque pues sabemos que eres una gran médico. Entonces, ¿qué fue lo que te conectó y lo que te convenció? Pues mira, te voy a platicar antes de que Juan Navarro nos dijera que esto era pues para personas con asma, para mi niño. Me acuerdo una vez que me mostró un video de testimonios, pero yo como médico dije: "Ay, no creo", yo dije: Yo creo que les pagaron, ¿no? Entonces yo no creí, ¿no? Y así, porque pues nos han educado con un perfil científico, ¿no? De hasta no ver la evidencia, ¿no? Entonces yo no creí en el video, pero cuando me di a la tarea de estudiar, de investigar, de ahora sí entender cómo funciona el glutatión en el cuerpo, que para eso pues me tuve que regresar hasta los libros de fisiología y de bioquímica, porque no tenía la certeza de cómo funcionaba el glutatión. Cuando me di a la tarea de estudiarlo, de investigarlo, cuando encontré en las páginas científicas como la página de PubMed, todo eso, toda la investigación, dije, no, pues es que esto está muy interesante, ¿no? Dije, esto es algo que todos tienen que conocer y que todos tienen que consumir. Y después cuando busqué la información específica de Inmunocal, y entendí, ¿no? Toda la investigación, el respaldo, hasta estudios hechos en humanos, y que entendí que es muy lógico, que tiene mucha ciencia, que no es que cure todo, ¿no? Porque a veces puede sonar como que cura todo, es para todo, no. O sea, el inmunocal nada más eleva el glutatión. Es lo único que hace. Entonces, cuando entendí eso, cuando entendí la importancia de tener niveles de glutatión elevados, fue cuando dije, no, pues yo de aquí soy, yo a todo mundo le tengo que recomendar el inmunocal y, ¿no? Y entonces a cualquier lugar que vamos, pues yo les comento, ¿no? Y les comparto la información. Y bueno, igual ya ahora ya hasta mis hijos, ¿no? Me dicen, mamá, dile a mi maestra porque está enferma y así, ¿no? Y entonces, pues ya quien me conoce, pues ya sabe totalmente que a lo que me dedico y que mi pasión y mi misión de vida es compartir esta información, pero sí, Eli, yo creo que fue eso, toda la ciencia y el respaldo, y por supuesto que empecé a ver los resultados favorables en mi familia, en mi persona, y bueno, pues ahora pues son miles de casos y de testimonios, ¿no? Así es que ahora a mí nadie me puede decir que el inmunocal no sirve, porque yo ya tengo toda la certeza y todos los respaldos en el inmunocal, ¿no? Así que, pero pues fue eso realmente, la ciencia, la investigación, la calidad en el producto, ¿no? Gracias, Flor. Una preguntita, fíjate, ¿qué recomiendas tomar
¿verdad? En los casos donde ya hay enfermedad crónica, ya hay diabetes, ya hay hipertensión, ambas o, bueno, una, dos o tres o más enfermedades, ¿cuál sería tu recomendación acerca del inmunocal? Y si nosotros que afortunadamente no tenemos alguna enfermedad, ¿cuánto debemos de tomar de inmunocal? Ajá, claro que sí, Eli. Pues mira, la dosis que yo sugiero es la de la tabla de dosificación que por ahí anda circulando, que dice que una persona sana se sugiere tomar de 1 a 2 sobres al día. Si son personas mayores de 30 años de edad, yo les sugiero uno de cada uno. Si son menores, pues que se tomen 1 o 2 del inmunocal regular al día. Personas con enfermedades crónicas o de larga evolución, que aquí entra la mayoría, ¿no? Diabetes, hipertensión, dislipidemias, hígado graso, artritis, lúpulo, lo que sea, de larga evolución, o sea, de más de 3, 4 meses, ya se considera de larga evolución o crónico. Ahí yo les sugiero de 2 a 4 sobres al día, combinados, siempre combinados. Por ejemplo, puede haber pacientes con diabetes que con un sobre de cada uno noten mejorías y empiecen a bajar sus niveles de glucosa. Entonces yo les digo, pues continúe así, ¿verdad? Pero puede haber pacientes que no, que con uno y uno no sea suficiente, no noten ninguna mejoría, entonces ahí les doy una dosis más alta, hasta 4 sobres al día, que si se toman más, pues ya sabemos que no va a pasar nada, ¿no? Pero generalmente con 4 sobres está bien. Una persona que tiene una enfermedad grave, o sea, un cáncer, alguien que le acaba de dar un infarto reciente, ¿no? Cerebral, cardíaco, que tiene una úlcera por pie diabético, algo grave que su vida corra peligro, entonces ahí sí requiere tomar 6 sobres al día, ¿no? Por ejemplo, un COVID, ¿no? Eso pues es grave. Aunque no tenga síntomas tan graves, pues mejor les damos, antes de que se deteriore, pues mejor le damos una dosis alta del inmunocal, ¿no? Eso es en cuanto al inmunocal. No sé si quieres que hable de los otros No, no, productos. no. Bueno, sabemos que hay varios productos. Hermosa, la triada es maravillosa, ¿verdad? Y aquí, eh, querida doctora Flor, me hacen una pregunta. Bueno, sabemos que la herencia es muy fuerte, que todas las personas que tenemos herencia de diabetes, pues debemos de cuidarnos, aunque no presentemos ningún síntoma y aunque nuestra glucosa se mantenga en niveles normales. Pero el estrés, actualmente el estrés pues es una enfermedad también muy común. ¿El estrés puede hacer que se desarrollen estas enfermedades? Doctora, cuéntame tu opinión. Claro, sí, Eli, y tiene también pues un trasfondo fisiológico muy importante. Cuando una persona tiene mucho estrés, o sea, emocional, ¿no? Cuando siempre anda corriendo, ¿no? El trabajo, los hijos, la casa, la pandemia, lo que sea, eso hace que nuestro cuerpo produzca ciertas hormonas que propician más daño oxidativo, ¿no? Hablando, por ejemplo, del cortisol, ¿no? Que es como lo contrario a la insulina, ¿no? El cortisol es la hormona que eleva la glucosa, que nos dispara y nos acelera todo, ¿no? Por ejemplo, una descarga adrenérgica, alguien que lleva un susto, ¿no? Y entonces tiene una descarga de estas hormonas del estrés muy importantes que condiciona que eleve la presión arterial, que los vasos sanguíneos se contraigan, que se acelere el proceso de producción de radicales libres o oxidación celular, o sea, todo termina en la oxidación celular, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver. Pero fíjate, qué bueno que lo mencionas porque ahorita me vino a la mente, ¿no? Que hay personas que dicen, ay, es que tuvo un susto y por eso le dio diabetes, ¿no? Entonces no es así de un día para otro. Ay, perdón. Me emocioné. Si quieres tomar tantita agua, doctora, adelante, adelante, ¿verdad? Ya fueron por mi agua. Me emocioné, se me Perfecto. fue la sal. Em, bueno, les quería decir que las personas piensan, ¿no? Que por un susto y de un día para otro ya, ¿no? Pero no es así, o sea, es porque ya tenían un daño de quizás de años atrás de estar elevando sus niveles de glucosa y con una descarga adrenérgica por un susto, ya, por esa producción de cortisol excesiva,
pues por ahí ya se empieza a dañar la insulina, ¿no? Y entonces no es que sea por el susto, es más bien por todo el daño que ya venía detrás. Y a lo mejor ese susto, ese impacto, esa impresión fue como la gota que derramó el vaso de agua, ¿no? Pero no que por esa razón, ¿no? Pero cuando hay un estrés emocional crónico, pues por supuesto que todas estas hormonas del estrés se están disparando de manera consecutiva y pues a la larga, claro que va a dañar al cuerpo, ¿no? Así es. Gracias, doctora. Y fíjate que ahorita nos mencionabas algo muy importante. Bueno, Inmunotech es una gran bendición con el Inmunocal, pero tenemos también otros suplementos de alto valor nutricional que si los complementamos con el Inmunocal, pues bueno, vamos a tener resultados ahora sí que extraordinarios. ¿Cuáles son los suplementos que tú más reconoces en el manejo de las enfermedades crónicas? Mira, en cuanto a temas de la glucosa alta, bueno, de la diabetes, que es un problema metabólico y hormonal, porque la insulina es una hormona, algo que yo les recomiendo muchísimo es el multiresveratrol. Para cualquier problema que tenga que ver con las hormonas o metabólico, el multiresveratrol. 2 cápsulas al día con los alimentos, ¿no? Listo. Ese es uno. Otro, el omega. El omega también se me hace un súper producto porque tiene 5 ingredientes: coenzima Q10, cúrcuma, vitamina E, piperidina y el omega 3. Entonces, los omegas sabemos que protegen la estructura de los nervios, protegen también a nivel circulatorio. Los omegas son cardioprotectores cuando hay problemas de dislipidemias, colesterol, triglicéridos, todo eso, hígado graso, los omegas son buenísimos. Entonces, eso es muy importante. La coenzima Q10, la vitamina E son poderosos antioxidantes, entonces pues tenemos un superproducto en nuestro omega gen 5 y la cúrcuma por sí sola, bueno, es también extraordinaria. La cúrcuma tiene, además de efectos antioxidantes, la cúrcuma tiene efectos analgésicos, antiinflamatorios, ¿no? Así que pues es extraordinario. Cuando hay cuestiones también ya de neuropatía, pues al dar del omega que contiene cúrcuma, pues les va a ayudar muchísimo, ¿no? Yo les recomiendo, bueno, la dosis como base del omega es de 4 cápsulas al día, que depende de cada persona, como sea más cómodo, lo pueden tomar 2 en la mañana, 2 en la tarde, con alimentos, pueden tomar las 4 cápsulas juntas con el inmunocal, o sea, eso ya va a depender del sistema digestivo de cada persona. Por ejemplo, Hugo, mi esposo, se toma todo junto, el multiresveratrol, el omega, su monocal, todo junto en la mañana y él está súper bien, ¿no? Yo sí lo voy dosificando a lo largo del día, pero bueno, el caso es que sea la dosis correcta para cada persona. Pues esos de base, ¿no? Y bueno, ahora que está el nuevo Canutric, que es extraordinario, que tiene un efecto muy poderoso adaptógeno que nos va a permitir precisamente tolerar mejor esos niveles de estrés para que nuestro cuerpo se adapte, ¿no? A pesar de que todo el ritmo de vida que traemos, porque eso no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es nuestra alimentación y cómo responda nuestro cuerpo al estrés. Y justamente el Canutric, el nuevo, pues nos ayuda muchísimo para eso, ¿no? Y tiene muchos minerales, así que pues es buenísimo. Entonces, pues esos son como los que yo recomiendo para las personas con enfermedades crónico-degenerativas. Gracias, querida doctora. Mira, aquí nos están haciendo un comentario, ¿verdad? Bueno, no se sabe al inicio, Pedro, pero voy a dejar que mi queridísima doctora Flor conteste. Dice Pedro de León, doctora Flor, ¿cómo se sabe cuando la hiperglicemia o mucha glucosa en la sangre ya está afectando los nervios de las extremidades inferiores, las piernas en concreto, ejemplo, tic o calambres? Ajá. Sí, exactamente. Empiezan a tener ciertos síntomas. A veces nada más empiezan con sensación de calor en las piernas, como tipo insuficiencia venosa. Puede ser nada más así como calor, pesadez. Después puede haber ya un dolor como tipo ardoroso. O sea, como decir, es que me arde, no aguanto ni la sábana porque no, me arde, ¿no? O sea, el contacto. Hay como mucha sensibilidad. ¿No? Entonces, así empieza el tema de la neuropatía o dolor, ¿no? Mucho dolor, puede ser, hay personas que hasta tienen dolor opresivo, o sea, los síntomas pues dependen de cada persona, pero lo más común es ese dolor tipo ardoroso,
¿no? También lo puede notar porque hay resequedad de la piel. Ajá, y a veces eso también, la tanta resequedad puede dar mucha comezón en la piel, entonces es porque ya la circulación se está afectando y posteriormente pues los nervios también ya se están afectando, ¿no? Entonces pues no se esperen, vayan con el médico que revise cómo está la circulación, cómo está la sensibilidad y pues un paciente que tiene diabetes, sea en la fase en la que esté, tiene que estarse revisando continuamente, revisar su piel, yendo con el médico a que le haga un estudio fondo de ojo, ¿verdad? La función renal pues al menos cada 3 meses tienen que estar muy al pendientes y hacer mucha conciencia de que si entienden la enfermedad y hacen lo que esté en sus manos, su calidad de vida va a ser muy buena, a pesar de la enfermedad que tengan. Así es él. Gracias. Aquí nos comentan también algo de que cuando algunas personas consumen el Inmunocal Platinum refieren cefalea, que si Ajá. sabes cuál es la razón. Bueno, sabemos que puede haber una crisis de desintoxicación, pero explícanoslo con tus palabras, querida Flor. Sí, sí, justamente es eso, la efecto de desintoxicación o crisis curativa, ¿no? Lo que le llamamos. Pues es que no es otra cosa más que limpiar el cuerpo, o sea, sacar lo que nos está intoxicando, lo que nos está dañando o afectando. Por ejemplo, hay personas que cuando empiezan a tomar el inmunocal, eh, antes tenían mucha glucosa almacenada en el hígado. Entonces toman el inmunocal, el hígado se empieza a limpiar y empiezan a sacar esa glucosa a la sangre y dicen, es que se me elevó la glucosa, ¿no? Entonces, sí, pero es un efecto de desintoxicación y es temporal, claro que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con hipertensión arterial, que un síntoma es el dolor de cabeza, entonces puede ser que al principio incluso tengan una ligera elevación de la tensión arterial. Es normal, es un proceso de desintoxicación y eso pues va a hacer que les duela la cabeza, pero depende de cada persona, o sea, la crisis curativa o el efecto de desintoxicación depende definitivamente de cada quien, es diferente. Algunos se manifiesta así. Por ejemplo, algo que es así como muy evidente, una pierna que tiene afectada la circulación, que por mucho tiempo no le está llegando suficiente oxígeno o nutrientes. Le damos el inmunocal, elevan el glutatión, empieza a desinflamarse, empieza a formar nuevos vasos sanguíneos y entonces otra vez le llegan nutrientes y oxígeno a la pierna y eso duele. Entonces las personas dicen, ¿por qué me siento peor que antes? ¿No? Pero es un efecto de desintoxicación, o sea, ténganlo claro. Por ejemplo, les platico rápido el caso de una persona con un desgaste articular de las rodillas severo, que ya había agotado todos los recursos, o sea, le habían infiltrado y colágeno, bueno, de todo, había hecho de todo, y pues ya nada más le quedaba la cirugía. Empezó a tomar el inmunocal y se le inflamó la pierna, ¿no? Y entonces dije, ay, eso sí me preocupó, pero dije, no, pues es que no le puede afectar para nada, ¿no? Entonces seguimos, lo que sí hicimos fue bajar la dosis, no acelerarla tan rápido como cada 3 días, más lento, y entonces poco a poco se le fue desinflamando. Poco a poco les estoy hablando de 15 días. A los 15 días ya no estaba la pierna inflamada, ya no tenía dolor y ya podía flexionar la rodilla, cosa que antes no hacía. O sea, la señora no se podía agachar, no podía subir escaleras y entonces a los 15 días pudo hacer todo eso, ¿no? Entonces es poco a poco, depende de cada persona. Es como cuando limpiamos el closet, tienes tu closet, tienes que sacar todo, ¿no? Y después, entonces vives y tienes un desastre, ¿no? Entonces después tienes que irlo acomodando poco a poco. Así, más o menos así es la crisis curativa. El síntoma depende de cada persona, puede ser síntomas digestivos, puede ser dolor de cabeza, puede ser mucho sueño, mucha sed, mucho cansancio. Incluso hasta me han tocado casos que presentan hasta un ligero rash, que les empiezan a salir como un sarpullido y pues claro que se espantan, ¿no? Dicen, esto es alergia. No, 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 es una crisis curativa o de desintoxicación. Por eso es muy importante que se hidraten muy bien las personas que van a empezar a tomar el inmunocal, ¿no? O sea, bueno, siempre, pero más cuando van a empezar a tomar el inmunocal
para acelerar ese proceso de desintoxicación. Y también yo les digo que mientras más natural y saludable sea su alimentación, pues menos efectos de desintoxicación van a tener, ¿no? Entonces, sí es importante cuidar todos esos aspectos, pero ustedes tengan confianza en que el inmunocal les va a ayudar y que esos síntomas son temporales y van a pasar. Perfecto. Por aquí tenemos una opinión, ¿verdad? Bueno, ahorita mencionaba la doctora Flor hidratarse muy bien y yo les refuerzo hidratarse muy bien. Son 2 a 2.5 litros de agua al día y de preferencia agua con minerales. Esta combinación de Canutric es maravillosa Sí, porque luego el agua también cada vez le quitamos más cosas. sí. Entonces, es muy, muy importante. Aquí preguntan que cada Ujú, cuándo debemos de tomar el inmunocal. ujú. Diario. El inmunocal se tiene que tomar todos los días porque cada que tú tomas inmunocal estás elevando el glutatión. El día que no tomas inmunocal, ese día no elevaste el glutatión. Y el efecto es como cuando vamos al gimnasio, ¿no? Mientras estás haciendo ejercicio tienes cierto tono muscular. El día que dejas de hacer el ejercicio, pues el tono a lo mejor te va a durar unos días más, pero vas a volver a como estabas antes. Lo mismito pasa con el inmunocal, ¿no? Al elevar el glutatión. Entonces, la sugerencia es diario. Yo les digo a las personas que les recomiendo por lo menos 3 meses consecutivos en la dosis donde vean mejoría. Posteriormente, pues ya ustedes decidirán, dependiendo cómo se sientan, si lo siguen tomando o no, o cuánto tomar. Eso pues ya es decisión personal, pero pues nosotros tenemos tomándolo ya casi 7 años. Híjolas, y es maravilloso, ¿verdad? Quienes tenemos esa experiencia de ya varios años tomándolo, yo se los digo de corazón, vale la pena tenerlo en tu alacena como este supernutriente, como este nutracéutico, porque bueno, cambian muchas cosas, no solo empiezas a ver en enfermedades, aunque no tengas enfermedad, puedes notar estos cambios. Sí. Aquí están preguntando acerca de la dosis. Yo Ujú, te comento, Lilian, y a todas las personas que puedan tener dudas de las dosis correctas, el inmunocal es un nutriente, entonces no necesitamos tener esa dosificación específica para cada enfermedad. Pero si queremos evitar una crisis curativa, además de estar bien hidratado, pues velo aumentando ujú, cada 3 a 4 días hasta que llegues a la dosis de 3 sobrecitos si estás buscando mejorar alguna condición o algún reto, 4 sobrecitos si estamos hablando de enfermedades descontroladas y si estamos hablando de algo que pone en riesgo tu vida, como bien nos decía ahorita la doctora Flor, pues 6 sobres al día, ¿verdad? ¿Cómo iría llevando el estándar de consumo? Pues lo van a ir ujú. aumentando cada 3 a 4 días. Si presenta una crisis curativa severa, puedes aumentarlo cada 5 días hasta que llegues a la dosis correcta y mantenerlo bien hidratado. Y pues ya estamos, ahora sí que por cerrar, queridísima Flor, queremos agradecer tu tiempo y una última pregunta, ¿verdad? ¿Qué hay de las enfermedades renales? ¿Qué hay del paciente con insuficiencia renal? Comúnmente preguntan, bueno, ¿puede tomar inmunocal? ¿Puede tomar inmunocal platinum? Ujú. Claro, y es que la duda tiene mucho sentido porque un paciente con insuficiencia renal tiene limitada la ingesta de proteínas, ¿no? Y entonces nos dicen, ¿cómo le voy a dar más proteínas, ¿no? Empezando porque, bueno, el glutatión nada más es un tripéptido, no alcanza a ser una proteína como tal. Los aminoácidos que contiene el inmunocal son parte de una proteína más grande, pero son estructuras, los aminoácidos son pues estructuras muy pequeñitas que fácilmente el riñón las puede filtrar. Y además hay también de aminoácidos, aminoácidos, ¿no? Tengan la seguridad de que los aminoácidos que tiene inmunocal son de muy alta calidad y que realmente se absorben en su mayoría. Hay muchos, por ejemplo, una proteína que no sea de buena calidad, así como te la tomas, así es casi, casi sale al riñón. Y claro que ese exceso de proteína daña al riñón, pero no pasa lo mismo con los aminoácidos que tiene el inmunocal. Es totalmente seguro de tomarlo. Y les beneficia, incluso los pacientes que tienen insuficiencia renal tienen mucha pérdida de proteínas, entonces deberían consumir una dieta alta en proteínas, pero bien cuantificada. O sea, lo ideal sería ir con un nutriólogo y que el nutriólogo te diga cuántos gramos exactos puedes consumir. Eso es lo ideal para todos, pero con mayor razón para un paciente con insuficiencia renal.
Entonces, incluso en la misma dieta, pues el nutriólogo debería cuantificarle, ¿no? Incluirle en la dieta el aminoácido que va a estar tomando por el inmunocal. Entonces, yo les digo, no se compliquen, váyanse a la segura, denle el inmunocal regular. No es porque no puedan tomar el Platinum, sí lo pueden tomar, pero el problema es que no siempre están cuidando la cantidad de minerales que consumen en la dieta. Y eso sí tenemos que cuidar, no nos podemos pasar de minerales. Entonces, para no exceder la ingesta de minerales, es que preferimos, ante la duda, no darles el Platinum, irnos a la segura y darles simplemente el inmunocal regular. Pero les va a ayudar. He visto casos, por ejemplo, de personas que tenían el 13% de la función renal y después de 2, 3 meses de estar tomando el inmunocal ahora tienen el 15, el 17% de la función renal, o sea, mejora cierto porcentaje. He visto también casos de personas que a lo mejor el porcentaje de función no varía mucho, pero sí tienen más energía, ya no tienen edemas, mejora hasta la coloración de la piel, ¿no? Entonces, les va a ayudar, les va a dar calidad de vida. Así es, Elienzi. Gracias, Flor. De hecho, un experto, no sé por qué se oye así hueco ya, un experto te puede ayudar a calcular la dosis de proteínas. Cada sobre de inmunocal, tanto platinum como regular, contiene 10 gramos de proteína y lo puedes calcular en base. Si a mí me preguntan, yo en la consulta privada les digo, no hay mejor proteína que el inmunocal. Entonces, tranquilamente te podrías tomar 6 sobres diarios si estamos ante un reto de insuficiencia renal. Sin embargo, como bien nos mencionaba nuestra querida doctora Flor, el problema es que la mayoría no sabe cuánta proteína tomar. El problema es que la mayoría no tiene esta valoración nutricional y no puede calcular, pero de acuerdo a tu peso, pues ahora sí que con una asesoría nutricional tú puedes calcular cuál es la cantidad de proteína que debes tomar, aún con insuficiencia renal, aún con agenesia renal, que es no tener un riñón. Y pues de todos los nutrientes, el inmunocal es la proteína de mayor valor biológico. Por supuesto, esto no suple tu revisión médica, no suple tus estudios, no suple tu valoración, pero sí es de gran ayuda en tu calidad de vida. Pues, ¿qué les digo? Yo estoy encantada con la doctora Flor, ¿verdad? Fascinada y agradecida por toda esta información, pero sabemos que como mamá empresaria y doctora, pues también ya se nos acabó nuestro tiempo con ella. Quiero, pues, un abrazo, Flor, a la distancia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo a nivel virtual. Entonces, me gustaría que abrieran sus micrófonos, ¿verdad? Para saludar y para agradecer a la doctora Flor por esta extraordinaria charla. Gracias, gracias a ti. Muchas gracias, doctora. Qué gran experiencia nos hemos llevado hoy. La verdad es que aprendimos muchísimo y gracias por estar aquí. Gracias Excelente explicación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente, quedé maravillado. Esto que mencionó de las personas con insuficiencia renal me ayudó mucho porque mi papá sufre de eso, entonces aplicarlo al 100%. Muchas gracias por su entrega. Ha sido muy clara, doctora. Usaremos esta grabación porque seguro que va a ayudar a muchas familias. La vamos a viralizar, te vas a hacer mucho más famosa. Muchas gracias porque tienes una personalidad muy bonita. Katy decía que tienes un gran corazón y de verdad que el que estés con nosotros nos hace sentir mucho más orgullosos de esta gran compañía. Gracias. Gracias a todos. Recibo con mucho amor sus palabras. Gracias. Y pues sí, que sirva esto para el crecimiento de todos nuestros equipos y que podamos ayudar y bendecir a más y más personas a través del Inmunocal. Gracias, gracias Eli por la invitación. Gracias a todos ustedes. Afortunados y bendecidos de tenerte, Flor. Saludos a Hugo, muchísimas gracias. Y pues bueno, como ya nos dijo Flor, a compartir y hacer este canal de bendición para muchas personas que allá afuera le están urgiendo que tú le hables del Inmunocal. Gracias, querida Flor. Un abrazo a la distancia y nos conectamos primero Dios nuevamente el próximo viernes para hablar sobre salud.
Gracias. Saludos a todos. Bendiciones. Excelente noche. Saludos, equipo. Bendiciones Adiós. para todos. Bye bye, saludos, bendiciones. Buenas noches a todos.